Hola, en esta cápsula vamos a abordar algunos aspectos básicos respecto a la mantención de los implantes. Vamos a tratar de ver todo esto desde una perspectiva bastante práctica, de manera que ustedes tengan algunas herramientas que les permitan poder realizar terapia de mantención y tratar en algunos casos mucositis. Bueno, lo primero que ustedes necesitan saber, o lo primero que ustedes necesitan tener, es la capacidad de reconocer las distintas presentaciones en las que ustedes pueden encontrar implantes en boca. Entonces ustedes pueden encontrar implantes en boca que están en el periodo de desintegración, y estos implantes pueden estar con una tapa de cierre, pueden estar con un pilar de cicatrización o pueden estar ya rehabilitados. La tapa de cierre es un dispositivo que se coloca para cubrir la plataforma del implante y cubrir la zona de la conexión en los implantes de conexión interna. Y esta tapa de cierre es una tapa que va atornillada, que no tiene un tornillo pasante. Eso quiere decir, la tapa contiene el tornillo, por lo tanto es una sola pieza. Y esta tapa de cierre en general tiene una entrada en la parte superior que permite el acceso a un destornillador especial. Aquí hay un esquema de cómo se ven estas tapas de cierre. En general son tapas que van a ras, eso quiere decir que tienen 1 milímetro de altura o a veces menos. En algunos casos la tapa queda por dentro de la plataforma del implante, y estas tapas pueden ser de distintos colores, a veces vienen codificadas de acuerdo al diámetro del implante, pero lo importante es que ustedes sean capaces de reconocer cuando un implante se encuentra con tapa, que esto generalmente ocurre durante el proceso de osseointegración. Una segunda alternativa, otra forma en la que ustedes pueden encontrar implantes en boca, es que estos implantes se encuentren con un pilar de cicatrización. Al igual que la tapa de cierre, el pilar de cicatrización es una estructura unitaria. Eso quiere decir que el tornillo está contenido en la estructura del pilar, por lo tanto no hay dos partes, es solo una parte. Y la diferencia entre el pilar de cicatrización y la tapa de cierre es esencialmente la forma y la altura. Los pilares de cicatrización en general tienen alturas que pueden variar entre 1,5 milímetros hasta 6, 7 milímetros en el caso de los pilares más altos. Y el objetivo del pilar de cicatrización es permitir la cicatrización de la mucosa en la porción transmucosa del pilar. Por lo tanto, nosotros tenemos el implante, se instala este pilar de cicatrización y eso permite que la encía pueda cicatrizar alrededor del pilar para facilitar el proceso de rehabilitación posterior. A veces es difícil distinguir un pilar de una tapa, especialmente desde la vista oclusal, porque se ven bastante similares, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que se pueden encontrar con estas dos situaciones. En general, los implantes la mayoría de las veces se dejan o con el pilar o con la tapa, dependiendo de la profundidad en la que el implante haya sido instalado. Implantes que se instalan de manera muy profunda, en general se dejan con un pilar de cicatrización corto, que quede a ras de la encía, de manera que sea más fácil hacer la conexión. En algunos casos, los implantes, aunque se instalen profundo, se dejan con una tapa de cierre, luego se hace una cirugía de conexión. En esta cirugía de conexión se elimina la tapa y se coloca el pilar de cicatrización. Entonces estas son las dos formas en las que ustedes podrían encontrarse un implante en boca que no estuviera rehabilitado. Y es importante que sean capaces de reconocer de qué se trata. Para poder instalar y retirar pilares de cicatrización, tapas de cierre y demás aditamentos protésicos que van instalados o atornillados al implante, nosotros necesitamos usar herramientas especiales que son conocidas como llaves de tambor o destornilladores. Estas llaves de tambor o destornilladores son propias de cada sistema de implante, aunque existen muchos implantes que comparten llaves que se pueden considerar en cierta medida estándar. Aquí hay una lista de las llaves más comunes. Existen llaves rectas, y estas llaves rectas serían equivalentes a un destornillador de paleta. Esto es bastante extraño, la verdad es que prácticamente ninguno de los sistemas modernos de implantes utiliza este tipo de llaves, pero en implantes más antiguos ustedes pueden encontrarlas. También existen algunas casas de implantes que tienen llaves con diseños especiales, diseños particulares.
Por ejemplo, Straumann tiene un diseño en estrella de tipo Torx, para quienes conocen esa nomenclatura de llaves. Nobel Biocare también tiene un sistema particular de llaves que utilizan una forma estrellada y que tienen la ventaja de que los pilares y las tapas por fricción se quedan pegados a la llave, entonces son más fáciles de retirar. Pero lo más común, lo que utilizan la mayoría de los sistemas de implante, son las llaves hex, es decir, las llaves hexagonales. Y estas llaves hexagonales existen en general en tres medidas. Estas medidas la mayoría de las personas las nombran en fracciones de pulgada. Y las llaves se nombran como llave 0,50, llave 0,48 o llave 0,35. También se pueden encontrar, o algunas personas las nombran, por su tamaño milimétrico, que son de 1,3 milímetros, de 1,2 y de 0,9. Esta llave, la más pequeña de 0,9, hay mucha gente que la llama llave de 1 milímetro. Y varios sistemas de implantes comparten este tipo de llaves. Por lejos, las más comunes en el mercado son las llaves 0,48 y 0,50. Por lo tanto, si ustedes quieren trabajar con implante o se enfrentan a un implante y no saben de qué marca es, lo más simple para empezar es buscar una llave 0,48, 0,50 y probar con esa. También existen otros sistemas angulados en triángulos, sistemas cuadrados, pero que son mucho menos comunes. La tercera opción de cómo ustedes pueden encontrar un implante en la boca es cuando este implante ya se encuentra rehabilitado. Y los implantes, en general, en la mayoría de los casos, se rehabilitan mediante un pilar protésico. Y este pilar protésico es una pieza que en general es de una aleación de titanio o de alguna aleación noble, en algunos casos de circonio, en casos mucho más extraños, mezclas cerámicas. Y este pilar va atornillado sobre la plataforma del implante, al hilo interno que tiene el implante, capta la conexión del implante. Los implantes en general tienen un hexágono interno, la mayoría de ellos. Capta la conexión, pero a diferencia de las tapas y a diferencia de los pilares protésicos vienen en dos piezas. Eso quiere decir que una pieza es el pilar y una segunda pieza es un tornillo pasante, que ustedes lo pueden ver en el esquema que se encuentra a la derecha de la pantalla. Eso quiere decir que para poder atornillar el pilar protésico al implante, nosotros tenemos que colocar el pilar tiene que captar la conexión interna del implante y luego a través del pilar se coloca un tornillo que se aprieta y eso es lo que le da firmeza al pilar. Hay distintos tipos de pilares, distintos materiales de pilares, pero todos ellos comparten esta característica, que es que tienen un tornillo pasante. Ya que esto va a ser súper importante cuando ustedes tengan que enfrentarse a la mantención de los implantes o al tratamiento de la mucositis con retiro de la estructura protésica. Bueno, antes de continuar es importante detenerse en un tema que es bastante interesante, pero que no vamos a abordar en profundidad en esta clase porque escapa un poco al objetivo de esta cápsula, y es que existen dos grandes formas de rehabilitar implantes. Una de ellas es con rehabilitaciones cementadas y el otro es con rehabilitaciones atornilladas. En general, las rehabilitaciones cementadas no pueden ser retiradas. Eso quiere decir que la cementación es una cementación definitiva y muchas veces para poder retirar la restauración la única posibilidad es destruir la restauración. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Y en este caso la restauración se hace de una forma que uno podría pensar que es análoga a una prótesis fija. Es decir, tenemos el implante integrado, el implante está en boca, colocamos un pilar protésico, como aparece en la primera parte del dibujo. Ese pilar protésico se asegura el implante mediante un tornillo pasante. Ese tornillo pasante se torquea, luego se cubre la entrada al tornillo y con una técnica de cementación convencional en la que se pueden ocupar distintos tipos de materiales, una corona que ha sido confeccionada para calzar exactamente en el pilar es cementada en posición. Y por lo tanto nosotros no tenemos acceso al tornillo del pilar protésico. Eso quiere decir que el tornillo del pilar protésico no puede ser retirado en boca. La única forma de retirarlo sería hacer una cavidad de acceso, similar a la cavidad de acceso que se hace en una endodoncia.
y de esa manera podríamos tener acceso al tornillo del pilar y retirar el pilar. De otra forma, la única posibilidad que tendríamos sería tratar de descementar la corona, que muchas veces es bastante complicado porque la cementación en este caso es muy buena, de muy buena calidad, porque estamos hablando de una pieza maquinada, un pilar maquinado que tiene una angulación de sus paredes que permite que la cementación sea de muy firme, de una gran firmeza, y por lo tanto, la mayoría de los casos cuando necesitamos retirar esto, tenemos que o intentar perforar, hacer una cavidad que nos dé acceso al tornillo, o destruir la corona. La segunda posibilidad, y la posibilidad que sí nos da acceso a hacer el retiro de la restauración, por ejemplo, cuando estamos haciendo una mantención, es la corona atornillada. Y la diferencia con la corona cementada, tal como su nombre lo dice, es que esta corona nos permite un acceso al tornillo protésico porque la corona, la restauración, se encuentra cementada al pilar protésico, esa es una alternativa, pero con una perforación de acceso. Esa es la primera alternativa. Y la segunda alternativa es que la restauración haya sido confeccionada directamente sobre un pilar que permite hacer un colado y luego instalar la cerámica. Entonces, en este caso, la forma de reconocer este tipo de corona es que nosotros vamos a tener un acceso al tornillo protésico. Por lo tanto, no necesitamos hacer esta perforación, no necesitamos descementar, y teniendo acceso al tornillo protésico, nosotros por lo tanto podemos retirar el tornillo, retirar el pilar, y esto puede ser retirado en una sola pieza, es decir, la corona unida al pilar. Haciendo un muy breve resumen de lo que son las coronas cementadas o atornilladas, la restauración cementada versus las atornilladas, vemos que en una prótesis fija sobre implante cementada no tenemos acceso al tornillo protésico. Este tornillo se encuentra cubierto por el casquete y luego por la cerámica. La dificultad que tienen este tipo de restauraciones que deben ser cementadas en boca, y por lo tanto cuando nosotros cementamos tenemos un riesgo de tener excesos de cemento en el área cervical, normalmente subgingival, y eso puede generar inflamación, especialmente si cementamos con cementos de resina. Estos residuos pueden ser muy difíciles de retirar, por lo tanto se pueden mantener en esa zona durante mucho tiempo, generando un factor de irritación local. Tiene una gran ventaja que es como la cerámica no está perforada, hay mayor resistencia de la cerámica, es decir, tenemos continuidad del material y por lo tanto tenemos la máxima resistencia del material. Y la gran desventaja es que no pueden removerse. A diferencia de las atornilladas tienen una chimenea, que es el nombre que se le da a este acceso que tenemos al tornillo, no requieren cemento, son cementadas en el laboratorio fuera de la boca, en un caso, o son confeccionadas directamente sobre un pilar calcinable, por lo tanto es una sola estructura. El problema que tienen es que tienen un punto de fractura de la cerámica, que es la zona donde se encuentra el acceso al tornillo, por lo tanto son susceptibles a fractura, especialmente cuando este acceso se encuentra en la cara oclusal de molares, y la gran ventaja es que pueden removerse. Y de este tipo de coronas es de las que vamos a conversar porque son las que nos permiten hacer más maniobras durante la mantención. En esta imagen podemos ver una estructura de 3 unidades, 2 premolares y un molar, en la que cada una de las unidades tiene una chimenea que permite acceso al tornillo protésico. Y esta es la forma en que ustedes se van a encontrar con estas restauraciones en boca, porque el acceso a la chimenea en general se encuentra sellado. La mayoría de las veces se va a encontrar sellado con una resina compuesta, puede ser una resina fluida o una resina convencional. Por lo tanto, si nosotros queremos remover una corona atornillada, lo primero que hay que hacer es identificar el acceso a la chimenea. Este es un caso bastante extremo, en que tenemos una resina bastante mal hecha, teñida, con poco pulido, la anatomía de la restauración está muy trabajada, por lo tanto es fácil encontrar la resina. Eh, la mayoría de los casos no es tan evidente. Las resinas, en general, cuando se sellan los accesos a la chimenea, se buscan resinas parecidas a la cerámica y se pulen a alto brillo. Pero en cualquier caso, lo que hay que hacer es identificar la resina, eliminar la resina, luego retirar un material de protección que se coloca en la cabeza del tornillo, seleccionar el destornillador
adecuado, que como yo les decía en general es 0,48-0,50, aflojar el tornillo y luego retirar la restauración. Esa sería la secuencia. Aquí la secuencia se encuentra ejemplificada en 4 fotografías. Aquí podemos ver en la fotografía número 1 el acceso a la chimenea, en este caso es menos evidente que en el anterior. Se debe retirar la resina compuesta y una vez que nosotros retiramos la resina compuesta, primero con alta velocidad, con cuidado para no dañar la cerámica, idealmente con magnificación, si ustedes tienen lupa es lo ideal, secando bien de manera que pueda reconocer la cerámica. Se elimina la resina compuesta hasta que llegamos a este material de color blanco que es politetrafluoruro de etileno, este teflón. Eh, Nosotros secamos bien para poder identificar el material y luego el material se retira con la ayuda de algún instrumento, en general una sonda de caries y una pinza. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un ejemplo, un modelo de cómo se debe hacer la manipulación de los tornillos protésicos, cómo se retiran las estructuras y cuáles son los instrumentos que ustedes necesitan. En este caso es un paciente que tiene dos estructuras de 2 unidades que están ferulizadas a ambos lados de la arcada superior, reemplazando los premolares. En este caso estamos hablando de estructuras monolíticas, eso quiere decir que el pilar protésico y el casquete metálico son una sola pieza, por lo tanto estas estructuras se hicieron sobre un pilar calcinable, es decir, un pilar que permite el colado metálico. Por lo tanto no hay dos piezas, no hay un pilar protésico y luego una estructura metálica, sino que es solo una unidad. Y tenemos el tornillo protésico, el tornillo pasante, que se puede observar en la chimenea. Y lo que ustedes necesitan primero es seleccionar correctamente el destornillador adecuado, en este caso es un destornillador 0,48. En el siguiente video vamos a ver cómo seleccionamos el destornillador. En este caso, como les decía, es un destornillador 0,48. Esa es la forma de este destornillador, pero se llaman llaves de tambor porque tiene este pequeño tambor en la parte superior que gira y permite poder manipularlo dentro de la boca. El destornillador tiene que ser manipulado, girado dentro de la chimenea hasta que capta la cabeza del tornillo y ahí puede ser estabilizado. Una vez que hemos captado la cabeza del tornillo, se debe ejercer presión en sentido apical con un dedo y con los otros 2 dedos giramos en el sentido opuesto a la aguja del reloj de manera de poder retirar el tornillo. Ahí se ve cómo se retira el tornillo desde dentro de la chimenea protésica y luego hacemos lo mismo con el segundo tornillo porque esta es una estructura ferulizada. Entonces debemos girar, en general todos estos tornillos son tornillos de 4 vueltas, 3 o 4 vueltas depende de la marca y la estructura puede ser retirada. Y aquí tienen un detalle de esta estructura, lo que se ve en la porción más cervical de la estructura es la zona que capta la conexión. En este caso son conexiones rotacionales, eso quiere decir que no captan el hexágono interno y esto es bastante común cuando tenemos estructuras que están ferulizadas. Aquí tenemos un detalle de lo que acabamos de ver en el video, ahí se pueden ver los implantes, en este caso son análogos de implante, que son los que se utilizan en el modelo, pero que tienen las mismas características del implante en la zona de la conexión. Aquí podemos ver el destornillador en la otra fotografía, la estructura ferulizada y los 2 tornillos protésicos pasantes, que son los que atraviesan la estructura y aseguran la estructura al implante. Lo que les explicaba anteriormente es que la zona interna del implante, la conexión del implante, en este caso, en el caso de esta marca en particular, es un hexágono, por lo tanto los pilares protésicos tienen un hexágono que capta esta conexión, pero cuando se hacen estructuras ferulizadas, estructuras de más de una pieza que están unidas, en general se elimina ese hexágono y se hace una conexión circular que no capta ese hexágono y eso se conoce como una conexión rotacional, que es
lo que se ve en este caso. En este último video vamos a ver la secuencia de maniobras que ustedes tienen que hacer para cerrar un implante que ustedes han abierto, una rehabilitación que ustedes han abierto. Luego de atornillar el implante de vuelta, se debe colocar teflón, politetrafluoroetileno, en la zona de la chimenea. Este es el material que va a proteger la cabeza del tornillo, va a evitar que la resina o el material temporal que ustedes coloquen entre a la cabeza. Simplemente se coloca en la zona de la chimenea y luego ustedes pueden colocar un cemento temporal para sellar el resto de la chimenea y evitar que esto quede expuesto a la boca, o si fuera un sellado definitivo, ustedes pueden utilizar una resina compuesta. No requieren hacer técnica adhesiva, no es necesario grabar, no es necesario utilizar adhesivo en el caso de que lo hagan con una resina, porque la retención va a ser puramente mecánica. No tenemos adhesión ni al metal ni mucho menos a la cerámica. Y aquí ustedes ven un acercamiento de cómo se ve esto. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a la mantención de una rehabilitación sobre implante o quieren hacer el tratamiento de una mucositis, es súper importante ser capaz de identificar la marca y modelo del implante. Eso va a facilitar la selección del instrumental que voy a necesitar y también me va a ayudar a determinar el tipo de conexión que tiene este implante, me va a ayudar a identificar cuánto torque se aplica en los tornillos protésicos, y en algunos casos me puede ayudar a identificar el tipo de pilar protésico que se está siendo utilizado. Igualmente importante identificar el tipo de rehabilitación, si la rehabilitación es cementada, si es atornillada, si la rehabilitación es unitaria, si es múltiple y se encuentra fertilizada, cuál es la posibilidad de que los pilares capten o no capten la conexión. Todo eso es importante saber antes de pensar en retirarla. Luego, si esta restauración es atornillada, yo debo retirar la rehabilitación de ser posible. Esto va a facilitar de manera muy importante la mantención y el tratamiento de la mucositis. Una vez retirada la rehabilitación, tengo que hacer una limpieza y desinfección de la restauración. Esto se puede hacer con distintas técnicas. Se pueden utilizar soluciones antisépticas, se puede utilizar un baño en ultrasonido, detergente enzimático, se puede utilizar clorhexidina, pero es importante revisar la integridad de la restauración y revisar particularmente la interfase con el implante, es decir, la zona donde la restauración capta la conexión. Si es necesario, puede ser pulida, especialmente si es metálica. Luego, una vez que yo he retirado la restauración, yo puedo hacer una evaluación clínica del implante de mucho mejor forma, es decir, puedo hacer una inspección visual, puedo ver cuáles son las características de la encía alrededor del implante, puedo ver si hay sangrado espontáneo, si hay supuración, podría hacer un mucho mejor sondaje alrededor del implante porque no va a tener el impedimento de tener que salvar el perfil de emergencia de la restauración, y podría ser mi terapia de mantención en el implante o el tratamiento de la mucositis. Para esto existen instrumentos especiales, instrumentos plásticos, instrumentos de titanio que yo podría utilizar para limpiar alrededor del implante y en la zona de la plataforma. También puedo utilizar antisépticos, clorhexidina en gel, clorhexidina en colutorio, por ejemplo. Y una vez que yo he hecho eso, puedo hacer la reinstalación de la rehabilitación siguiendo el procedimiento que les mostré anteriormente. Muy importante cuando yo reinstalo, colocar si el implante, si la rehabilitación capta la conexión, indexarla correctamente, es decir, esto es un hexágono, por lo tanto tiene distintas puntas y yo tengo que colocar la rehabilitación en la ubicación correcta. ¿Ya? Entonces es súper importante eso. Una vez que yo coloco mi rehabilitación, tengo que atornillarla a través de la chimenea, y si yo no sé cuánto tiempo esta rehabilitación ha estado en boca, el paciente no tiene la información, yo prefiero reemplazar el tornillo protésico. Entonces, comprar un tornillo, estos tornillos se venden, en general son bastante universales, pero ustedes lo compran de acuerdo a la marca del implante, y ustedes reemplazan el tornillo para evitar el riesgo de fracturar la cabeza del tornillo en el momento de apretar, que es algo que sucede especialmente en tornillos antiguos. Entonces, si yo voy a retirar una rehabilitación, idealmente reemplazar el tornillo. Y luego,
es importante que yo sepa la marca y el modelo del implante porque cada casa de implante recomienda un torque, una fuerza de apriete diferente para los tornillos protésicos. Y yo tengo que hacer ese torque, ese apriete, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Una vez hecho eso, coloco la protección para la cabeza del tornillo, es decir, este politetrafluoroetileno, este teflón, una bolita de teflón, la compacto y si voy a hacer una restauración temporal, coloco un cemento temporal. Si voy a hacer una restauración definitiva, puedo colocar resina compuesta, que puede ser resina normal o puede ser resina fluida. Y luego pulo lo mejor que puedo la interfase entre el implante y la cerámica, evitando que queden escalones. Pruebo la oclusión y con eso termino mi mantención o tratamiento de mucositis en ese implante. Bueno, espero que esta cápsula les haya aclarado algunas dudas respecto a maniobras que tenemos que realizar cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen implantes instalados y rehabilitados en boca. Espero que con esto tengan mayor facilidad para poder identificar las distintas situaciones en las que nosotros podemos encontrar los implantes en boca y cualquier duda adicional vamos a abrir un foro específico para contestar preguntas respecto a esta cápsula. Muchas gracias.